Otro abogado, Juan Carlos Rivera, que es representante del IDL, para conversar sobre lo que ha dicho el abogado defensor y lo que se ha pronunciado a partir de lo que ha señalado el Tribunal Constitucional. Muy buenas noches, doctor Rivera. Buenas noches. Buenas noches, Mónica. Buenas noches, Pedro. Un gusto de saludarlos. Sí, la pregunta es puntual, es decir, respecto a la resolución, ¿cuál es el procedimiento? ¿Vuelve al juez? ¿El juez tendría la atribución de ratificar que el indulto va y sea excarcelado Alberto Fujimori? Mira, no. La resolución que ha emitido el día de hoy el Tribunal Constitucional, primero no es una sentencia, es un auto aclaratorio. ¿Por qué razón? Porque luego de la sentencia del año pasado, la del 17 de marzo del año pasado, tanto el procurador del Poder Judicial como el abogado de Alberto Fujimori habían presentado recursos de aclaración sobre esa resolución. Lo que ha resuelto el día de hoy el Tribunal Constitucional en un auto de aclaración es que no tiene que aclarar nada, ¿no es cierto? Ese es en su primer punto. Y en el segundo punto, Mónica y Pedro, dice que dispone que se remita el expediente al juzgado de ejecución de la vía corta. Correcto. Es decir, entiendo que este es un juzgado de Ica. ¿Con qué objetivo? Dice que para que el juez proceda conforme a sus atribuciones. Así es. Cuando se dispone la libertad de una persona por cualquier tribunal penal o constitucional, no puedes disponerse una libertad como que entre líneas. Siempre hay un mandato expreso, explícito y claro con nombres y apellidos de la persona. Por lo tanto, lo que sostiene el abogado de que esta resolución está disponiendo la libertad de Alberto Fujimori me parece que es no solamente un despropósito, sino creo que está pretendiendo sorprender a la opinión pública. Doctor Rivera, para explicarlo en esa línea, para explicarlo de la manera más simple, el juez de ejecución, ¿cómo debe actuar? ¿Liberará a Alberto Fujimori interpretando que va el indulto o hay otras consideraciones que se lo impiden? Como por ejemplo, esta posición de la Corte Interamericana. Exacto. Justamente hay algo que en este auto de declaración lo señala el juez Monteagudo en su voto singular. Simplemente la mayoría del TC ha decidido desconocer en los términos más alarmantes, que son las sentencias de la Corte Interamericana, tanto en los casos de Barrios Altos y La Cantuta, y sobre todo las resoluciones de cumplimiento de mayo del 18 y de abril del año pasado, justamente. Ahí la Corte Interamericana estableció ya en mayo del 18 cuáles deberían ser los estándares. La Corte no prohíbe los indultos humanitarios, inclusive de condenados por violaciones a los derechos humanos, pero la Corte en mayo del 18 estableció un estándar: pedido de perdón público, colaboración con el esclarecimiento, lo habíamos mencionado, colaboración con la búsqueda de los restos de los desaparecidos. Nada de eso ha ocurrido. Sí, pero yo quiero ser precisa, doctor Rivera, en el sentido siguiente. Llega esta resolución donde el tribunal dice por mayoría que no tiene nada que aclarar porque ha sido dividida la votación. Llega el juez determina en el sentido que ratifica lo que dijo antes, en el año 2022. En ese momento, ¿qué procedimiento jurídico se genera? Porque esto fue pedido por una aclaración pedida por el entonces ministro de Justicia. Entonces, finalmente, si ratifica el juez, ¿en qué situación se encuentra el tema de Fujimori? Bueno, se encuentra en la situación que fue establecida por la Corte Interamericana, porque después de la sentencia del 17 de marzo del año pasado, digamos, no es que no ocurrió nada. Lo que ocurrió es que la Corte Interamericana emitió una resolución de supervisión y cumplimiento y una medida cautelar que dijo el Estado peruano no puede liberar al señor Fujimori porque el Tribunal Constitucional no ha evaluado y no ha valorado si es que el Estado cumplió o no cumplió el estándar interamericano que establecimos nosotros, jueces de la Corte Interamericana, en mayo del año 2018. Y el Estado peruano, en la audiencia que se desarrolló en abril del año pasado, el Estado peruano se comprometió a dar cumplimiento de la resolución de supervisión de la Corte Interamericana. Ese es el Estado actual. Por lo tanto, lo que se está entregando al juez penal de Ica es un procedimiento constitucional que tiene como punto final la decisión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Ahora, cortita, doctor, ¿qué pasa si el juez, perdóneme, doctor, ¿qué pasa si el juez decide que se libere a Alberto Fujimori? ¿Qué ocurre en ese momento, para finalizar? Sí. Mira, lo que va a pasar, si es que eso ocurriera, ojalá que no, pero lo que va a pasar, yo creo que es una circunstancia que está absolutamente cantada.
recurriremos por tercera vez a la Corte Interamericana. Y la Corte Interamericana, mira... Entonces, pero para ver el procedimiento, ¿saldría en ese instante y volvería a entrar? En todo caso, se repetiría la historia con Alberto Fujimori, de acuerdo a lo que usted sostiene. Exactamente. La Correcto. Corte, si por tercera vez llegamos en instancia de supervisión, la Corte va a decir lo mismo que hizo el 18 y lo mismo que dijo el año 22. El tiempo es tiranísimo. Absolutamente seguro. Muy bien, muchísimas gracias por su presentación aquí en la edición central. Esto no ha terminado. Esto no termina mañana. recién empieza. Así es. Son varios rounds y vamos a ver finalmente en dónde...